Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Vamos a iniciar los módulos de este seminario. Primero agradecerles a quienes están en la plataforma de Zoom. Muchos de ustedes nos vienen acompañando desde el 2020 y agradecerles también a quienes están aquí de modo presencial, agradecer especialmente a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades que hace posible que podamos reeditar este seminario que venía haciendo de forma virtual en este formato híbrido. Les comento un poco ya, quienes me precedieron comentaron incluso las conferencias, simplemente plantear dos cuestiones. Una, que vamos a tener 5 bloques y módulos. Esto va a tener un dictado con estas 2 conferencias magistrales, la de hoy a cargo de la doctora Ale Sebrelli y mañana el doctor Miguel Almirón, y también vamos a tener un dictado de especialistas, Alejandra Reyero, Adriana Mambrín, Maya Navas, Alejandro Silva Fernández, bueno, quien les habla. Vamos a estar vinculados al dictado. Lo que hicimos fue dividir estos 2 días presenciales en dos ejes temáticos principales. Uno es la comunicación, medios de colonialidad, que es lo que queremos enfatizar. En el día de hoy, tanto la conferencia como el segundo módulo se va a destinar a discutir las cuestiones que tienen que ver con discursos de prensa escritas, sus incidencias y sus relaciones y sus articulaciones con movimientos de mujeres en la esfera pública. También lo que tiene que ver con televisión en particular. A partir de mañana el eje va a estar centrado en lo que es la relación, las relaciones y articulaciones entre artes y también de colonialidad. Entonces hemos centrado el seminario en estos 2 ejes que tienen vinculación, y bueno, vamos a tener también a la doctora Mariana Giordano, que no la nombré, va a estar mañana haciendo su parte en este eje que tiene que ver con artes y de colonialidad, y particularmente agradecerle también a Maya Navas que está estrenando un documental del que nos va a hablar mañana, que la verdad que es un honor también tenerla y bueno, que pueda comentarnos en torno a esta producción que está teniendo una gran circulación tanto a nivel nacional como internacional. Voy a presentarla a la doctora Alejandra Sebrelli, que nos va a presentar la primera conferencia. Ale, además de ser mi maestra, en principio, es doctora en Humanidades de la UNSA, es licenciada en Letras, profesora superior en Letras por Uncuyo, realizó un postdoctorado en Comunicación, Análisis del Discurso y Semiótica, y otro en Comunicación de Medios y Derechos Humanos. Es docente, investigadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la que es fundadora y fue su fundadora y fue también su directora en un periodo. Dirige actualmente el INCOPOS, ya se habló al respecto, así que esperamos abrir nuevos lazos con nuestra facultad, nuestra universidad y este grupo de investigación y de experimentación en torno a las imágenes para trabajos conjuntos a futuro. Ella ha dirigido y dirige proyectos de investigación acreditados sobre comunicación y cultura en el marco del CIUNSA, que es el Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, del COMICET y de la AMSIT también, de la agencia. Quiero destacar que gran parte de lo que vamos a comentar hoy y parte del contenido tiene que ver con un resultado de un proyecto del que ya lo va a hablar Ale, un proyecto que hemos participado docentes e investigadores de NOANEA, así que va a ser muy, muy interesante que podamos compartir con la presencia de Ale esos resultados en el marco de los debates que nos atraviesan. Bueno, sus investigaciones hacen énfasis en las representaciones sociales, es una referente
en Argentina sobre la problematización de esta categoría, las problemáticas de género y de frontera cultural. Forma parte del staff docente de doctorados y maestrías en comunicación de universidades nacionales y latinoamericanas, y ha publicado obviamente numerosos libros, artículos, capítulos, etcétera, así que bienvenida a la UNE. Bueno, vuelvo a repetir que para mí todo es agradecimiento. Martín, muchísimas gracias, porque no te agradecí, adelante. Y gracias a todos y a todas los que están aquí, y a gente querida, muy querida, que hace un montón que no venía en forma presencial, y celebro conocer a otras personas, es importante conocer. Bueno, en realidad este es el título que pensamos con Cleo, y reúne, adelante por favor. O sea, me pueden preguntar de cualquier cosa que digan, yo voy a ir, pero ustedes después me preguntan todo porque, ¿qué pasó? No. Capaz que... Me saltó una, esa, ahí está. No, para. Sí, pasó todo una expresión. Ahí está. Lo que les quiero mostrar es que en realidad esto viene de largo. Lo que ven ahí es... ¿La cámara cuál es? Acá, mira, acá. Así que vos podés hacer. Entonces saquemos esa cita. Creía que... bueno, entonces me vengo para acá. Perdón por mi inutilidad con la hibridez, pero qué bueno que tengamos una aula híbrida. Bueno, lo que yo les quería contar es que lo que yo empiezo a pensar en el marco de lo que básicamente va a ser nuestra propuesta de teoría de representaciones sociales, que se diferencia de la más conocida, que es Moscovici, porque nosotros es apta para trabajar, está pensada para trabajar precisamente desde una semiótica discursiva. Entonces, lo primero que arranca fue mi tesis doctoral, que en realidad se publicó mucho después, el libro con mi compañero de vida y compañero de trabajo, que fue sobre representaciones sociales, modos mirar y hacer, Víctor Arancibia, un trabajo que estuvimos con Sonia Álvarez y Samón dirigiendo, donde hay 2 capítulos nuestros de Víctor y mío, que salió como resultado, uno de los resultados de un proyecto de agencia grande. Y estos 3 últimos libros, en realidad, aquí está anclada en la charla de hoy. Que coordinamos y coeditamos con Cleo, que es el resultado de un proyecto macro con el CED de Defensoría del Público, que se llama De la invisibilidad del estigma, representaciones mediáticas en telediarios y violencias en el noroeste argentino, donde trabajaron Mariana Giordano, Alejandro Silva Fernández, obviamente, Cleopatra y Adriana Mangrín. Y 2 libros que están al salir, este acaba de salir, está calentito, digamos. Y 2 libros que están al salir. Uno que tiene que ver, es Pensar y Hacer para una comunicación decolonial, donde yo también coedito con Eloína Castro Lara y Eric Torrico Villanueva, no sé si lo conocen, pero es un comunicador bien interesante boliviano. Y el otro, que es Crítica de la razón indígena, donde escribe Mariana Giordano, donde escribe también varias personas de la UNE, y que tiene que ver con, va a salir por Triangle Blanche, que ya está también en imprenta, y que tiene que ver también con lo que voy a decir. ¿Por qué les menciono todo esto? Primero, para mencionar que yo no pienso sola, no creo en los saberes individuales, creo en los saberes que se hacen dialógicos, que se hacen en diálogo. Por otro lado, porque lo que voy a presentar es un pensamiento, como diría Hall o mi amiga María Graciela Rodríguez, hecho de interrupciones, porque es como una permanente impugnación a cualquier tipo de categoría, conocimiento definitivo o universal. Es siempre un ejercicio abierto, es siempre una construcción permanente, está siempre en oferta para que otros, ustedes en particular, puedan impugnar todo lo que estoy diciendo y podamos empezar a repensarlo de nuevo. Adelante, por favor. Entonces, vamos a ver un poquito desde dónde estamos mirando. Básicamente la mirada es lugarizada, y yo pertenezco no solo al norte argentino, particularmente al noroeste argentino, y va a haber mucho sobre Salta, que es la provincia donde vivo desde hace muchísimos años. Vamos adelante, por favor. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, esa persona que ven ahí fue mi maestra. Es Uma Palermo, una de las fundadoras del campo de la modernidad y colonialidad.
Y cuando hablamos de decolonialidad, sabemos que podemos hablar de decolonialidad e inclusive de descolonialidad, y podemos hablar de varios marcos. Mi marco de referencia es el Grupo Modernidad y Colonialidad, en primer término, y vamos a pensar, en primer lugar, ¿cuál es el lugar de mediación? Pensar la diferencia, no tanto como disfraz, sino como una herida colonial, como diría Walter Miñolo, criticando la modernidad y toda epistemología eurocéntrica. Desde constructos que parten de un pensamiento situado, históricamente situado, en el continente, por un lado, y de donde se puede hacer una crítica a las matrices coloniales del pueblo, a la colonialidad del pueblo, que tiene varias versiones. Se puede focalizar en el saber, en el ser, y lo que a mí me interesa más en la incomunicación, que la categoría que estamos elaborando, te hablaré de eso, y que implica analizar dos procesos paralelos. Por un lado, y esto es casi utópico, la supresión, y ya le voy a decir por qué, la supresión, esto es lo que dice Surma, la supresión sistemática de los conocimientos y las culturas subordinadas por la modernidad dominante, es decir, el encubrimiento del otro. Y por otro lado, la emergencia en este choque de conocimientos particulares moldeados a partir de esta experiencia. Esto sería teorizar a partir de fronteras culturales desde un discurso más de Walter Miñolo. Adelante, por favor. Entonces, en realidad, quienes les presento, hace 2016 estoy pensando, puedo decir que yo no puedo solar nunca, estoy pensando con este maravilloso equipo internacional que es el Grupo Comunicación y Decolonialidad, que surgimos en el marco de la ley, pero no estamos en el marco de la ley, están totalmente invitados a participar, invitadas. Es decir, lo que nosotros nos dimos cuenta es que la comunicación, las teorías de la comunicación y del periodismo, todas las del periodismo, requieren una urgencia de un pensamiento decolonial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Revisando los postulados históricos del campo de la comunicación en América Latina, pero obviamente, vuelvo a decir, que nuestro trabajo es un trabajo de fronteras culturales, es decir, vamos y volvemos y lugarizamos, ya explicaré eso, en diálogo con teorías críticas de la modernidad y de la colonialidad. Obvio que privilegiamos lo que hemos hecho nosotros, pero no significa que no leamos a los demás. Bueno, ahí están los integrantes del núcleo, tal vez el más conocido, porque, bueno, mucho lo que ha hecho Héctor Rico Villanueva, y es muy importante, Eloína, Elo Castro Lara, mexicana, pese a su juventud, es una de las que teoriza con mayor firmeza. Y quiero mencionar a la otra argentina, muy querida para nosotros, que es Valeria Belmonte, que acá tiene un compañero y amigo. Adelante, por favor. Entonces, nosotros pensamos y definimos nuestro pensamiento como un pensamiento liberado de la libertad. La tecnología es la mujer. ¿Qué significa? Significa que vamos a pensar con un horizonte común, pero manteniendo la distancia, manteniendo la diferencia, porque entendemos que esa diferencia y esa distancia es precisamente la potencia, lo que nos posibilita crear, seguir pensando, tener un pensamiento con interrupciones, como diría Hall. ¿Con quién vamos dibujando los objetos analíticos? ¿Sí? Además del grupo que ya mencioné, estudios culturales variados, también las epistemologías del sur-sur, en particular, porque ahora sí voy a hablar, en particular, Boaventura y también Bebé, los estudios culturales situados en América Latina, las teorías feministas y sobre género de diferente cuño. En particular, bueno, mi maestra aquí es Rita Segato, que no necesita mucha presentación, pero además dos personas que a lo mejor no conocen tanto, que es María Galindo, la que está en el medio, boliviana, que es feminismos comunitarios, campesinos y populares, y alguien que es Florencia Cremona, que yo creo que es la mayor autoridad en este momento en feminismo y comunicación del país. Y como también, acá entran todos los estudios sobre racialidades, no puedo dejar de mencionar, Cathy Walsh estaría como en el medio entre las teorías femeninas, género y las racialidades, es uno de los referentes del grupo Modernidad y Colonialidad. Mariana Giordano, no puedo dejar de mencionar la impronta de Mariana Giordano en mi propia producción, y Carlos del Valle de Rojas, que es de la Universidad de la Frontera de Chile, con quien venimos investigando, escribiendo juntos desde el 2020, y esto sigue.
Adelante, por favor, y publicando. Bueno, al mismo tiempo, es decir, todo lo que vamos pensando está tensionado por las categorías nativas. Por eso hablamos de pensamiento en caminata, por eso hablamos, bueno, ya está llevado a la academia, pero cuando hablamos de seguir pensamiento, etcétera, de vivir bien, vivir sabroso, estas categorías que en realidad son categorías que surgen de la propia gente y en muchos casos de gente situada en lugares bien de subalternidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro objetivo es proponer a lo Galindo, pero no como lo dice exactamente Galindo Cáceres, una comunicología lugarizada. Y aquí sí empiezo a centrarme un poquito anclada en una historicidad compleja, en circuitos de producción, circulación y consumo. No necesito, están ahí las citas, tienen ahí a quienes necesitan. En la heterogeneidad del tejido sociocultural, ¿con qué finalidad? Poder desmontar los discursos hegemónicos desde saberes y prácticas comunicacionales de los sectores más silenciados. Por eso yo trabajo mujeres indígenas. Y ahí hay muchos maestros y colegas y amigas, amigues, que voy a seguir mencionando. Adelante, por favor. Entonces, obviamente, cuando hablamos de transdisciplina, hablamos de una necesaria focalización. Y la focalización es el análisis del discurso de base sociosemiótica, ¿sí? Centrado en las formas de representación, entendida a los Hall, que fuera de la representación no hay posibilidades de pensar ni las identidades ni todas las formas de territorialidad, en los lenguajes de distintos tipos y también en las temporalidades lugarizadas. ¿Con qué finalidad? Como diría Escobar, para construir otros mundos posibles, la posibilidad de pensar y construir pluriversos. Obviamente, desde el punto de vista de la semiótica sociodiscursiva, la impronta beroliana es muy fuerte, lo mismo que la impronta de la Chloe Mouffe. Y en lo que hace a las nociones de representaciones sociales y mediáticas, hay un proceso muy largo elaborado con quien fuera mi compañero de vida, el fallecido, que es Víctor Arancibia, en diálogo con María Graciela Rodríguez, ¿sí? Y luego, en este último libro, que menciono a Barrios y a Restrepo, que estuvieron, pero donde estamos todos quienes estuvieron, porque la última vuelta de tuerca sobre representaciones sociales la hice a partir de la escritura de mis colegas, no la pensé yo sola. Al mismo tiempo, para mí, les he hablado de fronteras culturales, ¿no? El pensamiento, vivimos en fronteras culturales, particularmente en el NOA y en el NEA vivimos atravesados por fronteras culturales. Entonces el pensamiento lugarizado no puede ignorar esta categoría, que obviamente es lotmaniana, también es de Walter Miñolo, y yo vengo trabajándola hace mucho tiempo. Y teorías sobre género, particularmente Crenshaw y Segato, ¿sí? De racialidad y de colonialidad, Segato, Hall, Restrepo y el mismo Quijano. Adelante, por favor. Entonces, una de las categorías es qué cosa entiendo por racismo, estos Birmingham puro. Yo entiendo que son prácticas históricas que se anclan en formaciones específicas. No es igual el racismo acá que en Salta. No es lo mismo racismo en Salta que en Jujuy. Estoy hablando de territorios que geopolíticamente se consideran únicos, o lo mismo, y menos en Buenos Aires. Entonces, están siempre lugarizadas y se caracterizan porque naturalizan, y por eso se hace invisible y tan difícil de desterrar, la segregación, ¿sí? Para separar y jerarquizar las diferencias. Lo que a mí me importa es que tengan una naturaleza discursiva, porque es lo que yo hago, y operan como representaciones, que lo que van a hacer es expulsar simbólicamente la alteridad. Las identidades racializadas, como diría Hall y Restrepo, están marcadas por una serie de diacríticos, tanto corporales como de comportamiento. Adelante, por favor. Ya vamos a volver a esto. Estos diacríticos son los que acentúan negativamente las representaciones sociales con las que el poder clasifica a ciertos grupos que obviamente no quieren ser clasificados así. Y ahí las llamamos representaciones estigmatizantes.
¿Qué es lo que ponen en juego las representaciones estigmatizantes? Los señalamientos. Lo que queda fuera de la norma y se considera anormal, lo que queda fuera de la matriz hegemónica. Y esto que queda fuera es patologizado, es criminalizado. Aquí parece que hay una fuerte deuda con Foucault, y es condenado moral o estéticamente. De hecho, son el vehículo, en el caso de prácticas comunicacionales violentas, de discursos de odio que hoy nos tienen tan preocupados y preocupadas, que son coproducidos, puestos en circulación y en viralización hoy por los discursos, por el ecosistema mediático. Adelante, por favor. Entonces, las representaciones, digamos, estigmatizantes, resultan en una práctica estereotipificadora que va a marcar y excluir la diferencia. ¿Qué hace? Como ya decía, situar a los representados en lo desviado, lo abyecto, lo anormal, lo inaceptable, y al mismo tiempo, yo diría, lo criminal, ¿no? Y los diacríticos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a funcionar, esto lo digo yo, de forma interseccional. Es decir, van a tomar todas las variables de diversidad y diferencia y las van a hendir, particularmente las étnicas, género. Yo diría que las étnicas y las de género son las más fuertes, pero de allí también empiezan a entrar otras cuestiones: clase, educación, pertenencia territorial, adscripción a una u otra religiosidad, etc. Y se van construyendo estas representaciones donde quien queda detrás de esa representación, ya vamos a ver que uno no quiere quedar ahí y hay posibilidad de correrse, digamos, queda totalmente marcado y sufre todas formas de violencia, que pueden ir desde la discriminación, la violencia simbólica, generalmente esto, porque aquí mucho Foucault, no dicho, esto recae en el cuerpo, y esto puede significar genocidio, como ya veremos más adelante. Adelante, por favor. Entonces, ¿por qué nos interesan las representaciones sociales? ¿Qué entendemos nosotros por representaciones sociales? Bueno, para nosotros básicamente es un mecanismo traductor, porque pensamos como entre las palabras y las cosas, entre lo que decimos y lo que hacemos, hay abismos. Entonces, esta es una de las posibilidades de un mecanismo traductor, y la traducción implica de sentido, entre lo que se dice y lo que se hace, entre las prácticas y los discursos. Pero tiene una particularidad. ¿Por qué funciona como gorro? Porque tiene una capacidad de archivo, de memoria, que posibilita absorber información, esto es muy goldmaniano, y al mismo tiempo hacerla circular con fluidez, ¿sí? Esta información remite siempre a valores y modelos de mundo, es decir, a ideología, ¿sí? Por otro lado, si lo vemos desde la dimensión semántica, nunca una representación funciona en forma aislada. Nos remite a más de un sistema de representación, y sus elementos semánticos, sus semas, se van articulando con otros de representaciones afines, de alta recurrencia en el corte que hagamos. Por ejemplo, un momento del discurso social, si ustedes quieren podemos hablar de formación discursiva, no es lo mismo, pero me da lo mismo, a mí sí. Y ¿dónde la leemos? Básicamente, siempre en narrativa, o en narremas, o en series narrativas, y ya explicaré qué es eso, que van circulando generalmente en la historia oficial y en las historias mediáticas, en las narraciones mediáticas, ¿no? Esto es lo que facilita su hipercodificación. Para que una representación sea tal, tiene que repetir, porque si no, no forma parte de la hegemonía, no forma parte del discurso social. No hay manera. En esa repetición, en esa circulación se hipercodifica. Esa hipercodificación hace que la reconozcamos y la percibamos en el acto, sí, pero al mismo tiempo impacta de nuevo por la práctica. De hecho, para nosotros, una representación es un manual de instrucciones del cual no somos conscientes. Voy a dar un ejemplo de los millones que pueden haber. La representación de la maternidad, aquí no tengo pizarra, pero a la entrada de Mendoza hay una especie de obra de arte, digamos, una especie de estatua, pero que es muy abstracta, donde se ve una especie de 8, digamos más chiquito arriba, con otro 8 puesto acá, algo así, en la parte más pequeña del 8. Cuando yo se los muestro a los pibes, me dicen, eso es una madre, en realidad la Virgen María.
Ahora, ¿qué representación tenemos de la maternidad? ¿Y de dónde viene esa representación? Ahí ven cómo funcionan los temas afines, ¿no? Bueno, de las millones de imágenes de Virgen María que tenemos en el arte, que vienen circulando en Occidente desde la época, digamos, por lo menos del medioevo, en adelante. Entonces, por un lado, esta superposición parcial entre sistemas de significación es lo que les hace que funcionen de manera espectral o explícita. Por ejemplo, cuando yo les mostraba esa imagen y se las dibujaba a los pibes en la pizarra, los chicos me decían, es una madre. Y decía, ¿pero qué tiene arriba? No se daban cuenta. Ahora, alguien dijo, es la Virgen María. ¿Por qué? Porque nunca pierde su significación ese otro sema que está como latente. Es como si fueran lucecitas de colores. De acuerdo a quien la lee, por un lado, pero también de acuerdo a la ideología entendida como cadena equivalencial, donde se articula esa representación, esos elementos semánticos que va absorbiendo en su circulación se prenden como lucecitas, pero conservan los usos anteriores. Por eso es que después vamos a ver por qué una representación estigmatizante puede ser tan violenta. Adelante, por favor. Y esto va a contaminar toda la producción de sentido. Adelante, por favor. También hablé yo de la capacidad de síntesis. La capacidad de síntesis es, a lo largo de la capacidad de absorción de información. ¿Y de dónde la saca? Porque en realidad las representaciones sociales, ya les dije, tienen que circular mucho tiempo. Y en algún momento se iconizan. Es decir, en algún momento son representadas desde el punto de vista icónico, se transforman en signos icónicos, se materializan así. Esto es lo que hace, por ejemplo, en el caso de la Virgen María, que la reconozcamos, pero les doy otro ejemplo. Si yo les dibujo un corazón con una flecha, ¿qué me van a decir? Eso es el amor. ¿De dónde viene? Eso viene en la circulación, eso viene en la época de Cupido, de los griegos, por un lado. Pero al mismo tiempo también está el corazón de Jesús atravesado por la lanza. Es la idea occidental que tenemos de amor, el amor como sufrimiento. Ustedes hagan con eso lo que quieran, pero bueno, yo simplemente se los digo. Entonces, inmediatamente, cuando vemos esto, percibimos y entendemos toda esta significación. Y si no hacemos análisis, precisamente al no analizarla, porque la tenemos naturalizada, es cuando impacta sobre nuestras prácticas. Y podemos aceptar relaciones de pareja imposibles y violentas, porque en el fondo tenemos la idea de que amar tiene que ver con el sufrimiento. Yo no creo que tenga que ser así, pero piénsenlo nada más. Entonces, y esto al mismo tiempo tiene que ver con esto que Cajiano llama, y lo voy a desarrollar ahora, Sergio Cajiano, el sentido común visual. Porque son precisamente estas representaciones, ¿no es cierto?, que están en circulación, que están valoradas positivo o negativamente por la hegemonía de turno, digamos, lo que van construyendo esto que él llama sentido común visual. Bueno, entonces, tanto la iconicidad de la que estoy hablando, como la textualización, y ahora vuelvo a la cuestión de la narrativa, mediante narrema. Esta es una categoría muy vieja de Nicolás Rosa, que tiene que ver con un fragmento de narrativa, pero es un fragmento de narrativa, y esto ya no tiene que ver con Nicolás Rosa, sino conmigo, que nos remite a una intertextualidad, nos permite reconstruir una narración más compleja. Por ejemplo, si nosotros leemos el titular, Malones en el sur, ¿qué estamos pensando? Ya sabemos que hay un conflicto fuerte con los mapuches en el sur de la Argentina. ¿Qué es lo que pensamos? Ahí en la red estamos pensando un montón de narraciones que están en nuestra memoria que nos remiten al momento de pre-época del desierto. Así, cuando los malones se daban, que básicamente se dieron sobre todo en el siglo XIX. Porque además quiero aclarar algo, durante la colonia también, pero ahí esos indios, particularmente del sur, no solamente estaban en guerra, se comerciaba y se comerciaba mucho con eso, entre ellos y los españoles. Entonces, estas narremas nos remiten, si nosotros reconstruimos la historia a partir de esos narremas. Y al mismo tiempo se construyen dentro de los medios lo que Tabarnik llama, y también llama Poco Millán, María Rosario Millán, series narrativas mediáticas. También tienen que ver con los géneros, las retóricas y las estéticas. Esto tomado de Rincón, muy bien desarrollado
por Adriana Mambrini y Cleopatra Barrios. Y todo esto junto, ¿qué es lo que hace? Lo leemos como un todo, nadie se pone a pensar, esta es una rema, esta es una retórica que yo reconozco que se usó, que la usa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, La Nata, sus parodias que son extremadamente violentas. Ciertos géneros, por ejemplo la crónica roja, ¿sí? Que se utiliza para hablar de las violencias en general. Todo esto impacta, pero a nosotros nos impacta como paquete, como una sola cosa. Entonces tiene una eficacia performativa extremadamente fuerte. Son muy eficientes para impactar en los haceres cotidianos, ¿sí? También en los procesos de adscripción identitaria y territorial. Adelante, por favor. Entonces, esta es la potencia que tiene esta categoría pensada así, con otras categorías diferentes. Nos permite identificar los tipos de circulación y rastrear la circulación, no solo en la formación discursiva que estamos analizando, sino también en formaciones discursivas anteriores, y hasta podemos fechar las épocas de mayor circulación. Ya lo vamos a ver. Entonces, hasta ahora, es una de las pocas formas de metodología que nos permiten aprender el proceso de circulación, de todo el proceso productivo. Generalmente se trabaja las condiciones de producción, ¿verdad? Es decir, el contexto de producción. Las audiencias, en el caso de los medios, también se trabajan. Ahora, es muy difícil trabajar la circulación, porque casi no tenemos herramientas. Bueno, esto que llamamos espesor temporal de la representación, la posibilidad de rastrear la circulación en la misma representación de los usos anteriores, es lo que nos permite aprender, si ustedes quieren, los tipos de circulación. Hay algo que tengo que decir. Las representaciones sociales funcionan como metáforas durmientes, a veces, y se actualizan, obviamente. Cuando se actualizan, lo que se produce es una catacresis, ¿sí? Entonces, lo que nos da, les voy a dar un ejemplo, porque si no, no saben. Cuando leemos El Malón, ¿cuánto hacía que ustedes no leían que había malones en la Argentina? En los libros de historia, ¿sí? Solamente en los libros de historia. Bueno, eso es una catacresis, es decir, esa es una metáfora durmiente que se ha reactualizado, y se ha resignificado y se ha reacentuado también, porque es siempre desde un aquí y una ahora. Y por otro lado, lo que nos habla esta larga circulación, porque es muy larga, estoy hablando de siglos de circulación, particularmente con la representación de indios e indias, nos muestra que en realidad, aunque las hegemonías nos muestren las representaciones como cerradas y concluidas, siempre hay una apertura semántica, ¿no? Y esto permite que se esté reacentuando permanentemente de acuerdo a la cadena equivalencial que se une. Aún en la misma época, aún en el mismo tipo de discurso, por ejemplo, el discurso informativo de diarios, puede tener una acentuación, o sea, un valor diferente y opuesto. Adelante, por favor. Y ahora me voy a las representaciones mediáticas. Aquí mi deuda con María Graciela Rodríguez es muy fuerte, la hemos pensado juntas y ella avanzó mucho en esto, la voy a mencionar bastante. Las representaciones mediáticas se distinguen de toda representación porque tienen un doble efecto de espectacularización. Toda representación es espectaculariza, porque está en el lugar de donde, ¿sí? Porque tiene esta capacidad de iconicidad, entonces de alguna forma espectaculariza. Pero si entra un medio, el que sea, inclusive gráfico, hay un doble proceso de espectacularización. Ni les cuento si es audiovisual. Entonces, esto contribuye a crear un fuerte efecto de verdad. Eso por un lado. Las representaciones mediáticas procesan todas las categorizaciones de la desigualdad, porque ustedes saben que los medios son coproductores de la diversidad y la diferencia, no lo digo yo, solamente lo dice también Grimson. Entonces, los representados se co-construyen, es decir, cada vez que somos representados y espectacularizados, cada uno de nosotros en un medio, cada vez que somos tematizados, somos co-construidos, tanto en nuestra individualidad como en nuestra pertenencia de grupo. Entonces, en este proceso, lo que sucede es que se produce un proceso alquímico. Entonces, se precipitan y se destilan elementos de la diferencia donde se sostienen las identidades contemporáneas. Y
El poder de la representación, como dicen Kohler y Stepos, precisamente marcar, clasificar, constituir. Recordemos que las representaciones sociales tienen una incompletud constitutiva. Esto posibilita, por un lado, cristalizarse, es un efecto de sentido de la cristalización, en la circulación mediática que les da efecto de cierre. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los femicidios, y no de mujeres indígenas, algo habrán hecho, ¿se acuerdan de esto? Algo habrán hecho con el efecto de cierre. Si la mataron es porque provocó, esto es viejo, pero antes de 2015 básicamente, pero estuvo. Entonces da efecto de cierre. Pero por otro lado, ¿no? También posibilita esto que dice Desertó. A nadie le gusta que le pongan una representación y menos así negativa. Entonces uno se corre de la foto y la posibilidad de construir la propia autorrepresentación. ¿Por qué? Ya me vuelvo a María Graciela Rodríguez. Las representaciones mediáticas están mediadas por la experiencia vivida en el devenir cotidiano. Y esto siempre es un exceso. Tanto la relación entre representación y vida cotidiana, como vida cotidiana y representación, constituyen tanto restos como desbordes. Y en ese exceso, en esa plenitud de sentido que se da de un lado y del otro, es donde es posible la resistencia. Adelante. Y las apropiaciones, etc. Entonces, este funcionamiento particular de las representaciones mediáticas, estigmatizantes y de autorrepresentaciones que implican, como decía, procesos de apropiación de un lado y del otro, ¿no? De poder, ya lo vamos a ver. Desbordes, excesos y antropofagia, que es una categoría que después voy a desarrollar, no es mía, es de Drummond de Andrade, es lo que María Graciela Rodríguez denomina hegemonía cultural. Y lo que vemos es que son tanto en los medios como en el espacio público donde se van a escenificar lo que Reguillo llama políticas de visibilidad, que dan cuenta de la lucha o de la puja distributiva por el poder de la representación. Las políticas de invisibilidad tienen que ver con agentes que están representados del poder, los discursos hegemónicos de un modo estigmatizado. ¿Y esto por qué? Porque se relacionan con la noción de campo de interlocución, la noción de salvedad por tercerato, que lo piensa en relación al Estado, y por Grimson, que lo piensa no solo en relación al Estado, podríamos pensarlo en este caso en relación a los medios, que consiste en que en cada paso, digamos, institucionalizado, tienen jerarquías, y solo hablan y pueden decir determinadas cosas en determinados lugares, la gente que tiene jerarquía para hablar, que no puede ser cualquier cosa. Ahí está regulado el cómo. Entonces, cuando viene alguien que quiebra eso, que está fuera, digamos, ha quedado en una fuera de ese campo de interlocución, y no importa lo que diga, no importa lo que haga. Por ejemplo, acá hay un chiquito, y se sacan todas afuera. ¿Cuál es el efecto sentido? ¿Alguien sano? No, nos vamos a reír si somos simpáticos y afectivos y afectivas. Nada más. Bien, eso es inaudibilidad. Entonces, por otro lado, aparecen políticas de juego, por eso está invisibilidad entre paréntesis y tensión entre agentes representados de maneras estigmatizadas que ingresan y necesitan ingresar a los campos de interlocución instituidos para poder lograr audibilidad, para poder lograr legitimidad, para poder hacer que sus reclamos sean performativos, porque si no, no tiene sentido. Entonces, lo que vamos a ver es que a mayor estigmatización hay mayor silenciamiento y caemos en la inaudibilidad, y caemos en el grado de lo que desde el grupo Comunicación y de Coronelidad pensamos que es el grado esencial y primario o más fuerte de la colonialidad del poder, que es la incomunicación. El incomunicado no es audible, no es persona, no es cosa, porque no hablan las cosas, ¿verdad? Y si hablan, no importa, son cosas. Entonces, nosotros consideramos que el grado más profundo de colonialidad del poder, si ustedes quieren, es la inaudibilidad. Adelante, por favor, eso. Entonces, entendemos todas estas políticas, y aquí estoy citando, yo creo que estoy citando a Giordano
no me acuerdo ya, pero estoy citando a Mariana y a Checho. Políticas de visibilidad, invisibilidad como un conjunto articulado de estrategias de administración de la mirada social. ¿Qué quiere decir esto? Que implica la construcción de relaciones de saber, de poder en relación a los propios y a los otros, y nos permite construir mapas mediáticos, ¿sí? Son mapas mediáticos siempre como, siempre son coyunturales, digamos, nunca son definitivos. Y entendemos aquí, si esto es Mariana Giordano y Alejandro Silva Fernández, entendemos la hipervisibilidad como una operación mediática por la cual se establece un contrato voyerista entre el texto y sus consumidores, que busca, lo voy a leer y lo voy a explicar, busca espectacularizar cuerpos vulnerados y situaciones dolorosas de manera recurrente y obscena, produciendo hipérbole, hipertrofia verbal, visual, audiovisual, que cosifica a las víctimas, y otra vez las amordaza, hay parte de villano. Es decir, ¿cuándo hay hipervisibilidad? Cuando la cámara enfoca el dolor, y lo enfoca de una manera voyerista, de una manera insistente, que vuelve a cosificar, vuelve a silenciar, vuelve a amordazar a esas víctimas. Y claro, como es tan insistente, hay una exageración, hay un hipérbole, que se puede leer en los discursos visuales, pero también se puede leer hasta en los discursos musicales muchas veces, y en el discurso obviamente verbal, ¿no? Y hay una cuestión de hipertrofia. Y esto es terrible, porque siempre cosifica a las víctimas. Ahora estoy hablando en general. Vamos, adelante, por favor. Y vamos sí, al caso, que son mujeres indígenas en el espacio público, y estoy contratando dos cosas diferentes. Las mujeres de Salta, indígenas de Salta, particularmente las Michique, les ha costado un montón organizarse, porque las Michique tienen un problema de más de una mordaza, es decir, en sus comunidades, primero son las cultoras del lenguaje, por lo tanto no suelen aprender español. Segundo, solo pueden hablar cuando el varón les habilita la palabra, y además son mujeres, son indígenas, que tienen un montón de mordazas puestas encima. Y el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, con quien yo vengo caminando desde el 2020, que en este momento, ahora le agregaron las diversidades, en este momento tiene representantes de los 40 poblaciones indígenas reconocidos y no reconocidos en la Argentina. Pero fíjense que, bueno, el discurso es el discurso mapuche, ¿sí? Hay lideresas, pero básicamente es Moira Milán. El discurso no solo de Moira, es el discurso mapuche. Y no tiene nada que ver, ahí la estamos viendo con Inés Zamora, que falleció recientemente, que fue la lideresa de la Michi durante toda su vida, que no tiene nada que ver con el discurso de las mujeres indígenas. Yo llamo el Chaco salteño, pero podríamos ir hablando con Mariana, el Chaco del Gran Chaco, ¿no? Adelante, por favor. Lo que vemos ahora es cuál es el costo, cuál es el impacto, la performatividad sobre los cuerpos de llevar representaciones estigmatizantes de larga data. Adelante, por favor. Bueno, esto yo sé que para muchos de ustedes es muy aburrido, pero necesito contextualización, yo no puedo leer. Entonces, ustedes saben que entre el 79 y el 85, mientras se está organizando el Estado Nacional, es cuando se realiza la famosa, la mal llamada conquista del desierto, que significó la dominación de territorios y de cuerpos, que van de los genocidios a los epistemicidios, particularmente de Pampa, Raquel, Mapuche y Tehuelche. Pero al mismo tiempo, aunque de manera incompleta y con avances tal vez más tardíos, se continuó con la campaña del Desierto Verde, que es la campaña del Gran Chaco, el Gran Chaco como territorio que perteneció a la Paracuaria jesuítica. Estoy hablando no de la provincia, tengo que aclarar porque estoy justo en la provincia de Chaco, no solo de la provincia de Chaco, y que operó sobre comunidades Huichí, Con, Guaraní, Chorote, Goinayé, Churupí, entre muchas otras, porque son muchas. Entonces, mientras hacíamos este genocidio, y como dice Alejandro Grimson, esto fue un operatorio ideológico fuerte, y que uno de sus símbolos, me parece brillante lo de Ale, es el uso del delantal blanco, que nos blanqueó, junto con la oleada migratoria que nos blanqueó, decretamos que la Argentina no es inmigrante.
Entonces, no son las técnicas operatorias, disculpen, pero era como para mostrar. ¿Qué es lo que hicimos al negarlo? Casi un siglo. La invisibilidad semiótica los condena a la inexistencia, a la incomunicación y a la inaudibilidad. Si no existen, no hablan, ya ves qué pasó en realidad, no existen ni hablan, obviamente los condenamos a la exclusión absoluta y a la pobreza. Esto que ven es una foto de una casa, hábitat, hoy en Salta. Entonces, pero al mismo tiempo, como muy bien marca Gibson entre un montón de gente, en realidad, durante casi 100 años, ellos estuvieron silenciados y formaron parte del obreraje argentino, pero el más esclavizado, el peor pago, y provocó una cantidad de pérdida de territorio, no solo por exclusión y por protección del territorio, sino por migración interna. De esto ustedes saben tanto como yo, simplemente lo estoy repasando. Adelante, por favor. Entonces, el silenciamiento, hoy por hoy se traduce en lo que Zaffaroni años atrás llamaba genocidio por golpeo, y las mujeres indígenas del buen vivir llaman, inspiradas en Rita Segato, forma de genocidio de baja intensidad, en las cuales nosotros, no solo el Estado, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, nos transformamos en cómplices, no conscientes. ¿Por qué? Porque tenemos naturalizado que primero en la Argentina no hay indios ni indias. Ya sé que no es esta zona en particular, pero piensen en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Mendoza. No hay indios ni indias, y además no somos racistas. ¿Cómo vamos a ser racistas si no hay indios ni indias? Y esto es, quedamos atrapadas en una construcción de una representación nodal para nosotros, la representación nodal es una macro representación que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía y la democracia, por ejemplo la Argentina. Es una falsa idea de argentinidad que tiene un espesor denso y que coloca a todo lo que no es subedad y eurocentrado, no importa qué color tengamos, es cómo nos sentimos y nos escribimos. Si nos sentimos rubios de ojos azules, no importa que seamos negros, como dice una tía mía, que cuando dice negro de mierda, negro tía, te miraste en el espejo y me contesta, pero tengo el alma blanca. Bueno, a eso me estoy refiriendo. Entonces, esta idea histórica de que los indios son brutos, vagos, ignorantes, delincuentes y terroristas, son muy fuertes, se naturalizan. Entonces, si nosotros además consideramos que junto con el Estado, el modelo civilizatorio, que junto con el racismo del ADN de la formación del país, tenemos un patriarcado muy fuerte, es obvio que la violencia va a recaer con mayor fuerza sobre las mujeres y sus niños. ¿Por qué? Porque se consideran cosas. De hecho, voy a hablar del chineo, o animales, en el mejor de los casos. Y aquí estamos otra vez. En el siglo XVI, el famoso debate de Fray Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, ¿tenían alma o no tenían alma? ¿Eran hombres o eran cosas? Y esto que está ahí, me gustaría, no sé cómo poder hacer para achicar un poquito y que se lea, pero no importa, creo que me lo acuerdo de memoria. Son citas de testimonios y de diarios, ¿sí? Las mujeres indias no quieren alimentar a sus niños. Esto es por la muerte de niños, que por lo menos se lleva 20 niños muchis al año, aunque este primer trimestre tenemos 46 criaturas muertas por hambre. O sea, las violencias que sufren sus mujeres son una cuestión cultural de ellas, sacado de un diario, dicho por un intendente de embarcación. No hace falta atender, no hace falta atender a las indias. Total, ellas aguantan. Entonces, una violencia estética insoportable. Y la última, que también está tomado de una antropóloga, las pocas que trabajaron en la cuestión del chineo. Si te vas al monte, ¿qué vas a cazar? ¿Chinitas o corzuelos? Que a corzuelos no existen, así que supongo que lo que van a cazar son chinitas. Eso se llama chineo. Relación en banda a mujeres y niñas, sobre todo adolescentes y niñas indígenas, particularmente chiques, suele terminar el femicidio, cuyos perpetradores rara vez son juzgados, rara vez porque amenazan, o porque compran, o porque están en juicio. Guarda, ¿no? Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Y el chineo, la palabra chino, bien, es el nombre quechua de la llama, o sea, de una vida. Como decimos, estamos en el siglo XVI,
seguimos en el siglo XVI. Y fíjense, y esto a mí, porque me llamó mucho la atención, y me recuerda, me trae del discurso, no solo de la campaña del desierto, sino de la época de la última dictadura cívico-militar. Esto es reciente. Hitos y detonaciones en la madrugada, así fue el desalojo de los mapuches de Villa Mascardi. Los primeros, por supuesto masculinos, los primeros detenidos fueron 7 mujeres, incluida la Machi, y 5 menores. Mi pregunta, porque todavía no sueltan, ¿por qué 5 mujeres, una embarazada a punto de parir, están en huelga de hambre? ¿Por qué los niños? ¿Qué tiene que ver el niño con eso? ¿Qué están haciendo? ¿Están pensando hacer lo mismo que hicieron con las criaturas que hicieron desaparecer durante la última dictadura? Y ahí yo veo el eco claro de los discursos de la última dictadura. Adelante, por favor. Entonces, obviamente, este patriarcado tan fuerte, que sigue siendo fuerte, ¿guste o no? Y no es igualmente fuerte en las distintas, está muy lugarizado en la Argentina, no funciona igual en toda la Argentina, salta es terrorífico. Las puso particularmente a las mujeres en una vulnerabilidad extrema, porque además viven debajo de la línea de pobreza. Y esto se tradujo, bueno, ya les digo, ya voy a eso. Quiero que miren las fotos. Estas son del 2022, es el femicidio de una jovencita de 12 años, Pamela Flores. Quiero que miren cómo viven, por favor. Sin resolución. Creo que al papá de Pamela Flores le regalaron una camioneta y desapareció. Y abajo es una foto de archivo, bueno, pero que a ustedes tienen que estar reconocidas porque no viven de manera muy diferente acá tampoco. Ahora, este patriarcado fuerte se va a traducir en abusos, formas de violaciones, y en Salta hay 3 vigentes. El chineo, que les acabo de hablar, que es atroz. El derecho de pernada, que ustedes no crean, sí. Y la rañada, que es una forma de celebración del carnaval en la zona andina, donde una mujer, particularmente una criatura que acaba de tener su primera menstruación, es violada por 20 hombres. No hay registro, yo sé que existe, no hay registro hospitalario, fíjense la complicidad. No hay registro hospitalario, porque si una criatura la violan 20 personas, termina destruida. Tiene que haber un registro de ingreso con un útero destrozado. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, y yo sé que existe. Yo sé que existe por los testimonios. Sé que hay complicidad del sistema estatal. ¿Querés explicar el derecho a pernada? Ah, sí. El derecho a pernada es muy antiguo. El derecho a pernada era el derecho que tenían las señores feudales a destorar a las mujeres de su feudo antes de casarse. Y los dueños de las fincas siguen ejerciendo. Y hay un registro último que fue brutal. Ah, y esa era una frase. Encuentran en el 2003 a un abogado muy famoso, muy rico, muy finquero él, con una criatura de 8 años. La criatura empieza a gritar en un hotel de alojamiento y la gente da aviso y resulta que la criatura, que era indígena, pero era la hija de una de sus empleadas, el tipo tenía la costumbre de deflorar a las hijas de sus empleadas cuando eran niñas. Era una criatura de 8 años. El tipo sigue en cana, porque esto sí se jugó. Y ¿quién dijo? ¿Cuáles fueron las declaraciones del doctor Hoyos? Están dolidos por una chinita de mierda. Sigamos, por favor. Eso es el derecho al pernada. Y sigue. Adelante, por favor. Estoy hablando de Salta, ahora sí estoy muy lugarizada en mi provincia. Ahora, fíjense cómo, esto lo dicen ellas, esto es del Encuentro Interprovincial de Mujeres de Pueblos Originarios por Violencia de Género, el del 8. Muchas mujeres contaron cómo, además de la pobreza, en la que el saqueo de sus tierras dejó a sus comunidades, permanece la discriminación de una sociedad que sigue mirando a sus pueblos originarios, ni siquiera como ciudadanas de segunda, sino como a personas a quienes se puede, aquí debe haber una cita medio escondida, porque esto es de un medio, expulsar de su tierra, violar a sus mujeres y reír en sus caras. Vamos ahora sí al testimonio. Y que están tomados en general de parlamentos y asambleas en las que yo he participado
como aliadas de las mujeres indígenas y diversidades por el buen vivir. Por ejemplo, esto del 2020, en el pueblo de Miraflores se nos murió una niña de 13 años y su bebé porque no llegó la ambulancia al hospital de Castello. Y cuando vivimos cerca da igual, porque igual salimos perdiendo porque nos discriminan. Y si nos morimos dicen, una india menos. Esto es de Alejandra, de esta provincia. Y después de Carumata, que es una huichí del movimiento, es una de las lideresas, ¿no? Que es salteña pero vive en La Pampa, contó este testimonio. Mi primer hijo se murió de parto porque no me quisieron hacer la cesárea. El médico apareció el otro día. Total, las indias pueden aguantar hasta que salga el sol. Mi segundo hijo nació sordo por la misma falta de atención. Sigamos, por favor. Las violencias que sufren las mujeres indígenas superan las que están reguladas en la ley de prevención, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y quiero leer lo de Carumata, porque me parece, pues yo le dije, una de las lideresas del movimiento, porque me parece re importante lo que está diciendo. Esto es del año pasado. El feminismo argentino no ha incorporado la violencia contra la mujer indígena. Está invisibilizada. Hablan de nosotros como si fuéramos blancas. No quieren ver cómo nos pega la interseccionalidad de la que tanto hablan. Es indiferente a la del feminismo respecto del dolor de las cuerpas de las mujeres originarias. Las feministas no se movilizan por las muertes de las cuerpas indígenas. Para ellas son socialmente aceptables, son cuerpos asesinables. Esto está dicho por ellas. De que trabajo con ellas, yo no digo que soy feminista, sino antipatriarcal, como ellas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta invisibilidad? Forma parte del racismo histórico del que ya he hablado, ¿no? De la colonialidad, de la heteronormalidad que está en el país, que también atraviesa los movimientos, las orgas feministas, porque no nuestras teóricas, no Segato, no Lugones, no Karina Vidaseca, no, ellas no, atraviesan las orgas. Yo estoy en Salta, salgo en toda la marcha. Primera vez que llevamos un cartel en Wichí hace 7 años, después que se organizaron las mujeres de la Ruta 81. Primera vez. Femicidios, muertes de chicos por hambre, por desnutrición. Es escandaloso lo que está pasando. Escandaloso. Primera vez. Por eso yo decía, cuando gritamos las feministas, si nos tocan a una, nos tocan a todos, ¿quiénes son esas? Es una pregunta que hay que empezar a hacer, ¿no? Porque cuando ellas denuncian, esto que yo hablaba de la invisibilidad, no solamente no las escuchan en el gobierno, no las escuchan en la policía, que generalmente son los perpetradores, ¿no? Gendarmería, policía, suelen ser perpetradores de la violencia contra las mujeres, sino que además ni el sistema de salud, ni el sistema escolar, ni el sistema jurídico, nosotras, que somos ciudadanas, somos las que lo escuchamos. Y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Adelante, por favor. Perdón, las fotos son terribles, pero yo quiero que vean. Eso es muerte por desnutrición. Una de las famosas muertes de mujeres del Chaco que se habló de femicidio en el 2007 y en el 2009. Eso es buenísimo. Por eso pongo la foto. Femicidio, y abajo que cuento la última historia. Porque esto aparece en un diario que llamamos el diario chiquito porque es un diario de, ¿cómo se llama? De clasificado, es de deporte. Un diario popular que no tiene calidad periodística cero. En el marco de una disputa por territorios entre un finquero y otro, territorio indígena, la disputa era por eso, aparece esta historia, esto que yo les decía de los narremas, de la serie histórica. Es decir, obvio que yo elegí esa imagen, no tenía imagen. Un matrimonio muy joven, matrimonio, pareja, que fuese muy chico, llega a trabajar en una finca donde le sacan el DNI y lo esclavizan. Trabajaban a cambio de ropa, muy bien, de ropa y de comida, les daban agua contaminada, iban con un bebé y estaba embarazada. Cuando nace el bebé, los bebés se enferman, tanto que el más grandecito como el más chiquito, por falta de agua buena, y piden ayuda al finquero. El finquero no les da ayuda para que los lleven a un centro de salud.
Eso es lo que hemos hecho con la ampliación de la frontera agraria. Eso es. Atravesaron eso, un desierto así, quemado, porque eso está contado apenas, pero en serio, que si está hablando de la disputa territorial, no de esto, hay que rearmar esta historia. Contada. Atravesaron a pie, a las 5 horas de atravesar a pie se muere el bebé más chico. A las 7, el otro bebé. Y llegan con 2 cadáveres, 9 horas después, caminando a la aniversario. A mí, sinceramente, es una historia que me sigue. Yo no puedo creer que estas cosas pasen en la cultura. No lo puedo creer. Y que lo toleremos. Y no estoy hablando de los sistemas de salud, estoy hablando de nosotros, nosotras y nosotros. Adelante, por favor. Bueno, ese es el resultado de la representación estigmatizante. Eso. Esa es la performatividad. Pero hay políticas de representación de mujeres indígenas. Adelante, por favor. En medio. Bueno, esto es un súper recorte. Si bien yo vengo trabajando esto hace un montón de tiempo, yo primero trabajé las mujeres indígenas del Gran Chaco, sus formas de representación y toma de la palabra, en diarios de referencia local y nacional, y ahora ya todas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Si son capaces de tomar por asalto la palabra, como ya, y también imágenes. Pero yo veo que siempre parcial, que la acentuación de la representación que se construye, o sea, los diacríticos, van marcando, no solo por los estigmas históricos, sino también por, ya vamos a ver, el tipo de medio y la época, ¿no? Este muestreo aleatorio recoge 20 años. Adelante, por favor, la investigación. Entonces, estas políticas de representación, nosotros lo que vemos es que las mujeres indígenas, que no lo digo yo, lo dice la antropóloga, constituyen por lo menos desde el 14 en adelante, de este siglo, un nuevo actor social y político. ¿Por qué? Porque se hacen visibles en 2 sentidos, que es lo que a mí me interesa. Por sus propias agendas, pero también porque hay intereses para hacerlas visibles. Y esos intereses no tienen nada que ver con sus propias agendas, ¿no? Porque son políticas estatales, políticas multiculturales, y en muchos casos dependen de operatorias mediáticas y también dependen de intereses corporativos multinacionales, porque hay que ver cómo se las visibiliza, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esta modalidad de representación y toma de la palabra y de la imagen son contradictorias. Vamos adelante. Y complejas. Bueno, en todos los casos, lo que se ve, salvo casos honrosos, es un yo que habla. Es una narración, que no es una rema, hay que construirlo. O series narrativas, hay que reconstruirlo. Hay un yo femenino que habla, y ese yo femenino no habla por sí mismo, sino habla, es un nosotros. Es un nosotros que supera el límite genérico. No siempre, por ejemplo, en el caso de las mujeres y diversidades, es un nosotras, nosotros, ¿sí? Y es genérico. Y es entendido el género como lo entendemos desde este lado de la frontera cultural. Pero no siempre. Por ejemplo, en el Chaco, cuando uno habla, no habla de Corina Zamora, escuchamos a las mujeres hablar de un yo, es un yo colectivo de toda la comunidad. Y no solo de la comunidad, de la tierra, de la espiritualidad, etc. Ahora, por eso son las remas. En general las narraciones son incompletas e indiciales, y las modalidades son opuestas y a veces como en parte positivas, traslapadas, ¿no? Porque hay como diversas formas de visibilidad. Una es la cosificación y el silenciamiento. Aparece, ya vamos a ver cómo, pero silenciada. La apropiación, con fines, generalmente son fines de venta o fines de estigmatización. La donación de la palabra, es el medio el que le dona la palabra, ya vamos a ver cómo. La estetización, que es otra forma de donación, a veces hay consenso y a veces hay asunción parcial de la propia palabra, de la propia voz de la imagen, no siempre. Adelante, por favor. Entonces, cada vez que tomamos un caso, lo que vemos es que es complejo, no
no podemos decir esto es así en general, porque mostramos complejos lugarizado de identificación en el marco de la lucha por el poder, de la representación propia, pero también colectiva, ¿no? Y aquí juega mucho la interseccional. ¿Cómo aparecen o cuándo aparecen representadas? ¿Con qué representaciones se van escribiendo? Como mujer, a su modo, puede ser desde la idea de su pueblo-nación, o sea, de esa idiosincrasia o de la nuestra, depende. Como líder comunitaria o de un movimiento, en el caso de las mujeres indígenas por el buen vivir, pero no solo, como representante de una comunidad o de un pueblo-nación, esto, yo como funcionaria, aquí en el Chaco, donde hay más este tipo de presencia, digamos, en medios de mujeres que son funcionarias. Adelante. Lo que vemos entonces es que excede de nosotros, nosotras, el género, pero también lo subsume. Bueno, yo traté de periodizar, porque esto lo vengo trabajando hace un montón de tiempo y tengo un corpus que arranca del 2000. Entonces, no lo pude periodizar. La cuestión es la siguiente. Primero, hay escasas publicaciones, aún ahora, ¿sí? La segunda cuestión es porque las narrativas, como yo le decía, completas no están casi siempre fragmentadas, ¿sí? La otra cuestión es que, ¿cómo sale esto? ¿Cómo sale? ¿Con qué se articulan? Esto depende de las líneas editoriales, de los frames, del tipo de publicación. Si es ese medio empresarial, se habla de medios concentrados en general ahí, comunitarios o alternativos, de los contextos y los enclaves enunciativos. Entonces tomo de Mariana Gómez la categoría de escenarios que considera las instancias donde se dan las condiciones para que emerjan estas voces de alguna manera, con modalidades muy distintas, ¿sí? A veces, como yo les decía, muy contradictorias, con fuertes periodos de latencia. Hay momentos donde no aparece nada, hay silencio total. Pero también forma parte de un proceso previo y a veces se da en coetaneidad. O sea, es bien complejo. Adelante, por favor. ¿Por qué son complejos? Primero porque cada comunidad, y ustedes saben que trabajan, cada comunidad, cada población, se articula de manera distinta con los representantes de los estados locales, nacionales, etcétera, provinciales. También por el grado de cohesión interna, es decir, no todas las comunidades que pertenecen a diferentes pueblos-nación tienen el mismo grado de cohesión y organización interna. Y aunque sean todas wichí o todas com, no son iguales las comunidades. Y a veces tampoco son solamente, pertenecen a una sola etnia o una sola pueblo-nación, y son comunidades. Bueno, entonces, y también, obviamente, de las cuestiones que tienen que ver con los medios, género informativo, notas color, noticias de marcha, el tipo de campo de interlocución y las situaciones en que se enuncian, sobre todo si son denuncias en instituciones públicas, ya sean nacionales o internacionales. Adelante, por favor. Ahora sí voy a tomar algo de... Entonces, esta extrema complejidad y heterogeneidad de estos resultados resultan, ya lo dije, también de las lógicas de participación genérica en cada comunidad y en cada lugar, del protagonismo de las mujeres en los mismos movimientos indígenas, ya sean nacionales o continentales, y también de la relación que tengan con los movimientos indígenas, porque no es casual que las mujeres se identifiquen. Y obviamente de las coyunturas políticas, tanto nacionales, provinciales, locales e internacionales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer un pequeño mapa provisorio de esta forma de visibilidad. Adelante, por favor. Entonces vamos al primer escenario. Fíjense las fechas. Las fechas son larguísimas, porque esto aparece, desaparece, aparece, desaparece. Entonces, en las primeras 8 décadas del siglo XX, lo que hay, y se pinta ahora, en algunos medios, es la negación de la existencia. Yo siempre cuento un título, hay un investigador de CONICET que es Ricardo Kahneman, que yo admiro mucho, que es tucumano, que escribió en la revista de Crítica Literaria en el 94, un artículo que se llamaba 6 años del mundo, que era todavía la negación de la exigencia de la indígena en Argentina. Por cosificación o animalización. Y esto viene de la impronta de uno de los libros fundantes nacional, que es La Cautiva. Léanlo, aparece primero como parte del paisaje y después como animales. Y esto es lo más interesante, como folclorización.
siempre para los 12 de octubre o para el Día de la Mujer Indígena, aparecen en las efemérides, que es un valor noticiable, aparecen pero en el territorio del mito. Y lo que está en el territorio del mito no existe. Hay un fresco en una de las iglesias de San José, no es el nombre, en realidad está dedicada a San José en Salta, una de las pocas iglesias del 18 que sobrevivió el fresco del 19, del final del 19, del 20, que está arriba del altar, donde se ve un malón, estoy contando porque es alucinante. Mientras los indios atacan, vemos en un costadito a las indias haciendo alfarería, ese es fantástico, y haciendo tejiendo. Bueno, eso es el cronómetro. Sí, no existen. Si existen, existían, y lo único que pueden hacer es eso. O sea, que es una forma de negación. Y aquí lo que vemos es a Evis Millán, que es otra lideresa, que es hermana de Moira. Escucharon, vieron, leyeron en muchos medios de referencia sobre los abusos policiales, mujeres que mueren con el feto dentro, llegan al centro de salud con los cadáveres de sus hijos en brazos, niños nacidos, muertos o discapacitados porque el médico se negó a hacer una cesárea, de niñas y mujeres asesinadas de pueblos originarios, de mujeres golpeadas y amenazadas por la muerte por la policía, por animarse a denunciar al Estado problemas en que viven criaturas ancianas, mujeres originarias violadas en banda por criollos como deporte, sin siquiera se nombre el delito. Eso lo dijo ella el año pasado. Vamos adelante. Creo que está en el Facebook de ella. Vamos al segundo escenario. El segundo escenario es el de la espectralidad, categoría que yo saco de, bueno, pero yo saco de, yo saco de Carlos del Valle. Fíjense que el espectro tiene la capacidad de asustar, porque es algo que está y no está al mismo tiempo. Produce terror y rechazo. Él lo viene estudiando en el proceso que se da en Chile, con lo que en Chile se llama el problema mapuche. Y aquí vemos todo un proceso que no va a terminar en esta diapositiva, que es estigmatización explícita, es decir, se los demoniza o se los criminaliza. O, esto se vio mucho en la época del macrismo, apropiación de la palabra, la imagen o las agencias. Es lo que Carlos del Valle, apoyado en PMB, llama despojo política, en medios concentrados según intereses económicos. O sea, cada vez que hay intereses territoriales, o naturales, o turísticos, La Nación, Clarín, Río Negro, Infobae, utilizan las estigmatizaciones más demonizantes. Después aparece el tema de la espectralidad, es la vacilación, por disputa y sujeción de los cuerpos territorios. ¿Por qué? Y porque son buenos trabajando, son buenos obreros. Este proceso lo llamamos empresarización, generalmente se traduce en trabajo. Estoy hablando de ahora, no estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Y después, la vacilación entre indemnización y denuncia de violación de derechos humanos. Aquí estoy con medios concentrados. Para mí el medio más racista, históricamente racista de la Argentina, es La Nación, en todas sus variedades. Y sin embargo, cada vez que aparece una noticia con ribetes amarillistas que venden, que además les permite lavarse la cara de las barbaridades que están haciendo en construcción y co-construcción de la criminalidad de los pueblos indígenas, entonces lo que hacen es hacer una entrevista para ser políticamente correctos y lavar las otras operatorias mediáticas. Obvio que este es mi propia lectura. Adelante, por favor. Y después es el caso, el último escenario, que es el menos frecuente, que es el caso de donación de la palabra. En página 12, particularmente las 12, viene de principios de este siglo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí vemos estetización de la imagen, que es en un trabajo de Julio Pantoja, en 2011, y se llama Mujeres del Monte. Iba trabajando con mujeres de diferentes pueblos-nación, iba mostrando todo un esfuerzo de estetización de estas mujeres, ¿no? Desde sus propias lógicas, desde sus propias formas de vestir, etc. Después vemos, por ejemplo, en Telam, yo estuve en este parlamento, las mujeres indígenas por lo menos pidieron a una sola persona. Que la foto está sacada porque ellas permitieron esa foto, ellas eligieron la foto.
Y al mismo tiempo, si ustedes se fijan, no se alcanza a leer, pero está tomado exactamente por las denuncias que se hicieron en el Parlamento. Son palabras textuales. También en los medios alternativos, particularmente la agencia presente hace un trabajo maravilloso sobre mujeres indígenas. Ahí vemos uno sobre Moira Millán, extremadamente respetuoso de la palabra, de la imagen, etc. Bien, adelante, por favor. Y caemos en el caso del feminismo. Obviamente, esto sobre todo se vio entre el 2005 y el 2000, pero en el caso Juana, primera Juana, que era una nena que nunca se supo si fue abusada o era una práctica sexual ancestral por su padrastro, o sea, nunca supimos. Y duró, digamos, fue serializado durante bastante tiempo. Pero es el mismo caso de la segunda Juana, que es la nena que fue violada en manada, que tenía discapacidad, que tenía 9 años, que queda embarazada, que le niegan el aborto punible, que el Estado la revictimiza, le hacen una cesárea para sacar un bebé anencefálico a los 7 meses, a una criatura que además nunca había estado en Salta, no podía hablar sino un chip. Era discapacidad, o sea, la retorturó el Estado, por decirlo. Además, todos eran objetores de conciencia, nadie quería hacer ese aborto que a ella le correspondía en ese momento, el aborto no punible, ¿no? Bueno, habló todo el mundo. Hablaron antropólogos, médicos, médicas, feministas, abogadas, hasta yo. Bueno, hablamos todos. Los rubios y los blancos hablamos todos, casi todos. Menos, por supuesto, la familia, la madre. Y lo que se hizo como hipervisibilidad fue mostrar recurrentemente la pobreza en la que vivía la criatura. Bueno, fijémonos, también tiene que ver con el tipo de género y con las estéticas, ¿no? Del exceso de lo monstruoso, son cosas que trabajó muy bien, no en relación a esto, porque trabajaron muy bien Adri y Cleo, ¿no? Entonces lo que vemos es, por ejemplo, aquí está, a propósito de Claricom, tras la muerte de otro chico, los bichis se enfrentan, esto es real. El tema es que lo diga Clarín y de esta forma es hipervisibilidad. A un drama del exterminio lento, de la soledad misma. Así como las comunidades llaman a la situación de total abandono en que viven, viaja al corazón de la pobreza extrema. 8 víctimas fatales. Fíjense lo subjetivema, es fuerte. Y después, aquí, esto es muy reciente, Salta, conmoción por el femicidio de una adolescente de 14 años. Una adolescente de 14 años, integrante de la comunidad Uchi, fue asesinada a puñaladas, dato que no nos tendría que interesar, y menos aparece en el titular. Entonces, ¿cuándo aparece? Cuando las estéticas y las crónicas posibilitan trabajar violaciones en banda, que nunca se llaman chineo, ahora se están empezando a llamar chineo, la muerte por hambre o los femicidios. Adelante, por favor. Ahora, existe, yo les dije, entre la representación y las prácticas, hay desbordes de un lado y del otro, hay excesos de un lado y del otro, excesos semánticos. Esto es lo que posibilita la posibilidad, permite la resistencia y la construcción de representaciones propias y alternativas. Y en este caso volvemos al tema de lo que habíamos dicho, esto depende de las voluntades, las agendas y las agencias de estas mismas mujeres. Yo he tomado 2 pisos con las mujeres del Chaco, el Chaco es Chaco Salteño, ¿no? Que ya les dije que son las lideresas y madres del millón de kilómetros contra 2, que es el caso que les conté, primera vez que se analiza. Y este sí, todo lo que es medios con identidad, como lo llamábamos en la ley de servicio de comunicación audiovisual, nosotros tenemos la voz indígena de Tartagal, ahí vemos a las mujeres, esas 4 mujeres que están ahí, una Nancy López, a la que admiro profundamente, que hacen una tarea impresionante de traducción, diría, Notman son buffers, van de frontera en frontera. Nancy López es Wichi, Huaynaye, y ella es feminista, ella se considera feminista. Por eso decía que es tan lugarizado, ¿no? Ella se considera feminista, y por ejemplo, cuando tiene que explicar la ley del aborto y la ley de educación sexual integral, no hay la composición de esas 2 Estado-Nación allí
formas de explicar que son mujeres. Muchas veces me pasa al revés, cuando acompaño a las mujeres a hacer denuncia o al hospital, es decir, yo trabajo eso, ¿no? Las comunicaciones fronteras extremas, culturales extremas, se fugan. Y bueno, y nadie tiene como sus propias técnicas para identificar qué mujer está sufriendo violencia de género, porque no pueden hablar de eso. Cuando bajan los ojos ya saben que tienen que hablar con ellas cuando no hay un hombre, no está ni el hermano, ni el tío, ni el sobrino, ni el padre, ni el marido, ni el hijo. Esta es una situación. Ahora, fijémonos en la otra. Estas mujeres que sí están empoderadas, que sí tienen una agenda clarísima, y no la hacen por un lado del mundo, iniciaron en el 2020 la campaña contra el chineo, que actualmente se llamaba Basta del Chineo, la que yo participé, por eso me fueron a buscar, y ahora se llama Abolición del Chineo Ya, pero no paró nunca. La campaña contra el terricidio, ¿sí? Y entre las cosas que logramos hacer en el 2020 con los celulares que a veces no se prendían, hicimos asambleas para construir esto, que son buenas prácticas periodísticas para informar sobre el chineo y todo tipo de violencia hasta las mujeres indígenas, como parte de la campaña. Trabajamos durante 5 meses en asambleas de horas, porque todas opinan, y el consenso del 100%. Durante horas para sacar ese cambio. Y no era la única blanca, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir? Se trabaja y tienen clarísimo, clarísimo lo que quieren y a dónde quieren llegar. Adelante, por favor. Son como cosas muy diferentes para mí. ¿Qué significa? Ya voy terminando. ¿Qué significa tomar la palabra propia en el espacio público? ¿Sí? Lo primero que yo les mostraba y ahí voy cerrando es, por apropiación, manipulación política y mediática, aquí los medios, particularmente Clarín, La Nación, Infobae, funcionan como máquinas de captura, o, como en el caso de Página 12, a veces Telam, a veces otros medios, ¿no? Por estetización, donación parcial o total de la palabra a la voz ajena. Por el liderazgo, que a veces es surgido por necesidad, porque no hay otra. Por ejemplo, un caso viejo de 2008, que es el caso del norte de Salta, entre Orán y Pichanal, Río Blanquito y la Civil Corporation, que es en realidad el vecino de Tabalcal, que les tomó las tierras donde estaban sus muertos y sacaron sus hierbas medicinales. Hicieron una toma de ruta, eso por necesidad. ¿Sí? Pero también por empoderamiento, organización y convicción, que es el caso de las mujeres que les estaba hablando. Pero sobre todo, para que alguien sea una lideresa, tiene que tener la capacidad de traducción. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sea por migración, en general son todas autodidactas, todas, pero ya sea por migración, por estudio, manejan perfectamente no solo la lengua, la composición. Vamos adelante porque ya les digo, y se leen todo. Adelante, por favor. Entonces, ¿cómo la toman? Por asalto a la palabra mediante medios propios, ¿no? A veces medios comunitarios, como la voz indígena, a veces redes sociales propias, como los movimientos de mujeres por el buen vivir, en Instagram, Facebook y Twitter. Entren, miren. Y Aretede, que es una organización que está relacionada con la voz indígena en Tatá, estoy hablando sobre todo de provincia, ¿no? También por el impacto performativo de la campaña autogestiva. La campaña Basta del Chineo logró poner al chineo en agenda política, el Ministerio de Mujeres y Diversidad Sociocultural. El INADI hizo un montón de cosas, usos internos, etc. Y sigue haciendo, ¿no? Se transformó en un tema que ahora interesa a los medios que llamamos nacionales, pero que son de Buenos Aires, y también lo puso en la agenda académica. Hay un montón de tesis, y en la agenda de producción de productos comunicacionales. Hay películas y series que se están haciendo sobre esta cuestión. O sea, fue muy fuerte la cuestión performativa. Ahora están con el tema del terricidio, que si tengo tiempo les explicaré qué es. Y esto es muy interesante. Lo hacen las mujeres indígenas colombianas. Ellas elaboran sus propias tecnologías. Una es la del terricidio y la otra es la de biodiversidad. Con el terricidio les voy a explicar cuáles son las estrategias. Adelante, por favor. La estrategia fundamental es nuestro compacto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me devoro, ¿sí? Además,
Esto es como la resistencia a la negrita, es decir, ponerse en el lugar de la resistencia. ¿Cuál es la peor acusación de por qué los indígenas y las indígenas eran animales? ¿Por qué cometían antropofagia? ¿Qué es la antropofagia para los humanos? Es devorar lo que te da el poder. ¿Y qué implica devorar? Implica todo un proceso de transformación química, ¿no es cierto? No queda, lo que yo como, lo que ustedes comen no queda igual, no es igual al cuerpo, y se desecha. Sí. No estudian, por ejemplo, la categoría de terricidio, que es de las mujeres, que básicamente se puede mirar. Es una categoría que nos remite a muchísimas lecturas propias y científicas, ¿sí? Pero todas están vulgarizadas, centralizadas, reelaboradas en sus propias cosmogonías y culturas. Por la producción de material comunicacional, últimamente placas, podcasts, videos filmados con celulares, esto es básicamente el movimiento. Esto de las charlas y conferencias nacionales e internacionales se da cada vez más, ya sea de forma presencial y no solamente del movimiento, ¿no? También, bueno, Otorina Zamora la hacía, y ahora, por ejemplo, Irene Cari, que es una feminista de muchos años de Salta, que recientemente se adscrito, identificado como indígena, también las está dando y en el exterior en forma presencial. La otra cosa que es la más fácil es la toma de espacio público. Histórico, hay muchas caminatas, nombrando las últimas, caminatas en el Telecido, la conferencia de prensa de las mujeres de la Ruta 81, en la plazoleta que queda frente a la Plaza Central de Salta, que es para 4 siglos, pero también, sobre todo, la búsqueda de la prensa. Siempre hay artistas famosos, hay académicos, y académicas y académicas, y hay funcionarios y funcionarias y funcionarias de todo el poder judicial y el sistema de salud. Eso no se puede. La realidad es que si no, no se puede. Vamos adelante, por favor. Ya, cerramos. Esta imagen me pareció maravillosa. No es de acá, es de Latinoamérica. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Sinceramente, creo que este es el objetivo y es lo que sé que muchos de nosotros y nosotras y nosotros compartimos, y es lo que me mueve a seguir investigando. Muchas gracias. ¿Presento? Dale. Bueno, hola. Bueno, no sé si hay preguntas en el Zoom, si las pueden escribir, así las vamos leyendo, y ustedes también, la doctora Sebrelli, y luego sí vamos a hacer el break. Hay preguntas, comentarios. Ahí en el, ¿sí? Yo tendría dos cosas que me experiencia y... Para que te escuchen. Para que se escuchen el... Hola. No, que me parecía muy interesante, muy rica la exposición en muchos temas. Yo me quedaría, porque estoy trabajando ahora, sobre la circulación, que era como el comienzo de la exposición. Me decía, si no me equivoco, que vos podías haber encontrado las marcas de esa circulación. ¿Cómo fue ese proceso? Y si solo considerás a los medios masivos o estás considerando las redes también. Bueno, perdón, en redes soy un animal, tengo que aprender. No funcionan igual. O sea, a ver, no funcionan igual las representaciones en medios gráficos, no funcionan igual las representaciones en los discursos cotidianos, no. Porque, a ver, los lenguajes tienen sus propias lógicas. Yo soy bióloga. Los lenguajes tienen sus propias lógicas. El lenguaje audiovisual tiene su lógica, el lenguaje de la visualidad fija tiene su lógica, y tiene sus propias estrategias retóricas y posibilidades de decir y de conservar información. Y esto ya es muy dogmático. Entonces, el texto artístico, vamos a tomar dos imágenes. El texto artístico tiene una capacidad de conservar información muchísimo más alta que un fotoperiodismo, digamos, una foto de un fotoperiodismo, por buena que sea. Entonces, lo que te quiero decir es que no funcionan igual en redes. Tengo que ponerme a pensar cómo funcionan en redes. Si esa es tu respuesta, no te la puedo dar ahora, no, pero lo voy a empezar a hacer. La segunda cuestión, sí, efectivamente.
efectivamente a mí me interesa la circulación. Cuando yo les marco mi tesis doctoral, ¿por qué se las marco? Porque yo tenía que trabajar sobre documentos de la justicia capitular sobre brujas del siglo XVIII. A ver, ¿a quién le iba a hacer entrevistas? ¿Cómo iba a trabajar esto gráficamente? ¿Cómo iba a reconstruir prácticas sin inventar? Yo necesitaba, ¿cómo te podría decir? Algún tipo de categoría de golpe. No es la única que encontré la de representación social. Pero por eso la empiezo a desarrollar y después con mi pareja escribimos el libro donde conceptualizamos, porque él venía pensando lo mismo, pero para el siglo XIX, donde las conceptualizamos. Este libro es muy viejo, pero es posterior a mi tesis doctoral. Lo que pasa es que mi tesis se publicó bastantes años después. Bueno, eso por un lado. ¿Y por qué la circulación? Y esto tiene que ver con la bibliografía. Porque yo en ese momento estaba en letra. ¿Sí? Entonces, soy una fundadora de la carrera de comunicación. Y Víctor Arancibia también. Cuando nosotros nos cambiamos de carrera, nos cambiamos de campo. Pero así, cambiamos de campo. ¿Por qué te crees que hice dos postdoctorados? Porque yo necesitaba cambiarme de campo con la lógica del campo de las ciencias sociales y de la comunicación. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía que tratar de seguir investigando sobre algo de lo que había investigado durante 10 años. Algo. Estábamos en el 18 y yo estaba en el 21, a ver. ¿Qué es lo que había investigado? Que en realidad estos juicios capitulares, y después terminó trabajando en los discursos de los jesuitas en las entradas en el Chaco, Gran Chaco, ¿no? La Paraguay, bueno, tenían que ver con la estigmatización sobre todo de mujeres, representaciones de que vengo trabajando mujeres golpeadas, torturadas, asesinadas desde hace más de 20 años, no sé cuántos años. La cuestión es que eran indígenas. Entonces, me pongo a leer noticias sobre indígenas y empiezo a relevar desde el 2000. ¿Sí? ¿Qué es lo que encuentro ahí? Que en mi categoría, yo ya tenía la categoría de espesor temporal, que yo ya la había utilizado para ver de dónde venían. En realidad tiene que ver con la temporalidad compleja, tiene que ver, o sea, no es que sea tan original, tiene que ver con Castín, tiene que ver con London, tiene que ver deudas múltiples, porque yo lo que necesitaba era localizar las prácticas, que podríamos llamar, porque las prácticas de hechicería tal cual no las encontré nunca dichas, encontré las prácticas de represión de la hechicería, que es otra cosa. Yo tenía que tratar de ver de dónde venían, y para ver de dónde venían tenía que leer la circulación. Ahí aparece la categoría de espesor temporal. Pero después, cuando yo me voy del 18 al 21, con mucha claridad, empiezo a ver que el espesor temporal me posibilitaba a mí ir, y a Víctor, que trabajaba en imagen, especialista en imágenes de él, nos posibilitaba a ambos ir fechando los momentos en que la circulación de la representación había sido más utilizada. No es el único método, ¿no? Tendrías que leer el Montrose. Trabajar con ideologemas, no los Cristevas, sino los Cross, y con idiosemas. Y lo que también te va a permitir fechar la circulación. Es muy difícil hacer la circulación. Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que te aparece? Lo que empezás a aparecer cuando vas a construir el campo semántico, el mismo campo semántico de la representación, te va a llevar a significaciones anteriores. Yo acá no llegué a contarlo, pero por ejemplo, si nosotros partimos de la representación de los españoles, bueno, es la nuda vida, ¿no es cierto? Es decir, el indio es, bueno, primero eran ángeles y después pasaron a ser monstruos, pero bueno, vayamos un poquitito más adelante. Primero eran animales, no sabían si tenían alma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Después vamos a aterrizar un poquito los datos. Después van a pasar a tener derechos, pero como las mujeres, es decir, como un menor de edad. ¿Sí? Bueno, esas son las leyes de India, porque la realidad nada. Después, ya en el 18, empiezan a ser vistos como bandoleros, como los indios, sobre todo, que no querían pagar la renta, no se querían quedar en ningún lugar, que eran los indios forasteros, están vistos como, digamos, que se robaban ganado, que robaban en las casas, y a lo mejor no hacían eso, simplemente no pagaban no pagaban lo que debían al Estado, ¿no? En el 19, me parece, sobre la matriz civilización y barbarie, ya sabemos cómo queda en la cuestión de la barbarie. ¿Pero qué significa barbarie? Bárbaro significa extranjero. Bueno, vamos a seguir.
Después los indios vuelven, como no existen, los indios, al no tener existencia, no tienen demasiados estigmas, salvo que molesten. Cuando molestan, aparecen los genocidios como en la masacre de Mapalpico, Rincón, Bomba, explícito. ¿Sí? Ahí sí, vuelve el proceso de enemización. Los volvemos a crear como enemigos internos, pero mientras tanto no existen. Cuando empiezan a reaparecer y a exigir sus derechos, que además la Constitución del 94 les reconoce, vuelven a aparecer todos estos estigmas. Y fíjate cómo ahora, si vos tomás los diarios del 2008 hasta ahora, sobre todo La Nación, vas a ver que los indios, o programas como La Nata, del sur, porque a ver, ¿cuáles son los territorios más valiosos de la Argentina en este momento? Los del sur, recursos naturales, recursos turísticos, y minería. Entonces, cuando empiezan las tensiones por la cuestión territorial, entonces los indígenas son chilenos. Los mapuches no existen. Y eso lo dicen, los mapuches no existen, porque claro, los españoles no llamaban a los mapuches mapuches, los llamaban araucanos. El Silla escribió uno de los libros más famosos de la literatura española que se llama La Araucana. A ver, ¿qué les pasa? Claro que existían, pero mapuche es una palabra de ellos, mapundungu. ¿Sí? Bueno, y aparece esta historia de que son chilenos y extranjeros, fíjate cómo se actualiza, esto es lo que yo decía, la metáfora dormida, ¿no? ¿Cómo se va a actualizar? Porque ahora necesitamos, bueno, si no son argentinos no tienen derecho. Son chilenos, listo, los mandamos a Chile. También lo estamos diciendo en el norte, ¿no? Es decir, los wichis son bolivianos, paraguayos, lo que convenga, no son nuestros. Así no les reconocemos ningún derecho. Y podemos seguir, entonces vos vas siguiendo y vas marcando. Cuando apareció lo del Malón, te remite al 19, si nosotros no hemos tenido Malones nunca más. Y eso aparecía en los titulares de La Nación, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, no me lo acuerdo de memoria del titular, pero hay un titular en el 2009. El 2009 es uno de los momentos de quiebre con la cuestión mapuche del sur. Pero son como retomas, entonces. Son como retomas, es decir, aparecen. Eso aparece siempre. A lo largo del siglo XX apareció siempre en la prensa el tema del Malón. Pero yo no lo estoy haciendo esto. A ver, iluminando. Sí, bueno, acá en el Chaco lo trabajó justamente en la prensa Victoria Sánchez Valdubi en el 2006, en los eventos del 2006, cuando los indígenas del interior acampan en la Plaza Central de Resistencia, reaparece en la prensa todo el tema del Malón. Ahora en este libro que Ale decía, nosotros lo trabajamos con la Guardia Guasec, cómo aparecía nuevamente la imagen del Malón. A veces en forma explícita y a veces obviamente de manera implícita, no siempre aparece la palabra Malón, pero así aparece todo el complejo conceptual y imaginario que va construyendo la representación del Malón. Y eso, bueno, con Napalpí, lo que yo he trabajado, ¿no? Como apareció con Napalpí, ahí sí, era la palabra Malón aparecía, ¿no? Era un reclamo, cualquier tipo de reclamo indígena está asociado al Malón. Gracias, Mariana. Es una maestra. Bueno, entonces, pero además de eso, vos me seguías preguntando. Por ejemplo, cuando aparece, y a mí me preocupa mucho, yo leo en todas las coberturas del lago Mascardi, tanto y escucho la tele también, sobre todo en La Nación, más y en TN, cómo aparece la cuestión del terrorismo. La cuestión del terrorismo es, si una cosa hizo bien la última dictadura es meternos mucho miedo en relación al terrorismo. Está metido como, las representaciones son eficientes porque las naturalizas. La forma de deconstruir el impacto de las ideologías dominantes es analizar la representación, porque ahí vos te das cuenta cómo te están manipulando. Es el típico árbol que no te deja ver el bosque. Si lo ves, ya está. Viste el bosque, el árbol y todo. Es un trabajo de deconstrucción, digamos, de ruptura de esa cristalización. Y ahí va afectando. A mí lo que más me preocupa no es solo el discurso de la campaña del desierto, que es recurrente, sino lo que más me preocupa es el discurso. Hay dos cosas que me preocupan. Y esto montado sobre los discursos de odio más feroces que se están dando en este momento en Argentina, no solo en los medios,
sino en boca de políticos y exfuncionarios y funcionarios. Y eso me para. Que alguien diga, estoy dispuesto a matar, si es necesario, y se quiera ser presidente, es una locura. Y lo dice también en relación con los mapuches. Entonces, yo estoy recibiendo información de todos lados, fresquita de las mapuches y por todos lados. Estoy siguiendo el conflicto, tengo más de una campaña. Seguro que es muy complicado. Pero a ver, la idea del terrorismo es tremenda y la Nata lo viene también construyendo constantemente. Es atroz el discurso de la Nata al respecto. Entonces, nosotros vamos viendo cómo, eso a mí me preocupa, porque montado en discursos de odio y prácticas comunicacionales violentas, esto es guerra. Y el modelo es el modelo de la construcción del enemigo interno en Chile. A mí me tiene súper preocupada, pero guarda, esto también pasa en nuestro país. Esto también pasa en nuestro país. Ahora miren el litio, chicos, chicas. Y yo te cuento. Tenemos dueños mundiales, que son todos políticos e hijos de políticos que están, son senadores, diputados provinciales. Le importa un pomo los pueblos indígenas que están arriba, le importa un pomo el desastre que van a hacer al sacar los salarios, que no sirven para nada. Y van a ser minoría activista. Y además no va a dejar un centavo, salvo a los bolsillos de ellos, de ellas y de ellos. Bueno, todo esto, y como ahí hay pueblos indígenas, ahora los terroristas van a ser ellos. Acuérdense de lo que yo les digo, si la criminalización en este momento está pasando por ese lugar. O sea, hay un conflicto de intereses por el recurso natural y territorio, son todos terroristas, etc. O sea, sí te sirve para ir fechando la circulación. Este concepto de representación social constante, ¿qué diferencias y qué similitudes puede haber con el concepto de colectivo social, colectivo de identificación? Y bastante. Creo que me va a preguntar con otras nociones de representaciones sociales. Esta está vista muy de la semiótica discursiva, con fuertes deberes compartir, Foucault, y el Foucault de la arqueología, digamos. Es decir, es muy discursiva, es para operar sobre discursos y prácticas. Prácticas sociales y prácticas discursivas. Y con las de, perdón, me dijiste... Los colectivos sociales, los marcos de identificación. Porque los marcos de identificación social sería un sistema de representación. Para mí. Entiendo por sistema de representación algo construido por la hegemonía. Los sistemas, como yo entiendo que funciona la discursividad social, no funciona el sistema organizado. No funciona. Nosotros pensamos en sistemas cuando analizamos y los construimos. Mucho más caótico. Funciona como horizonte. Mucho más caótico. Pero solo de la hegemonía se puede construir entonces esa... No, desde la hegemonía vos lo vas leyendo porque es más fácil de leer en principio. ¿Cómo que no? Estuve hablando de las autorrepresentaciones de las mujeres, ¿no? Como hegemonía. No, para nada. No se pueden construir, vos siempre te puedes correr de ese lugar y construir tu propia posición. El problema es que tenga audibilidad y legitimidad, porque si no vos podés construir lo que se te dé la gana y es lo mismo que un grito en el desierto. O sea, no todo lo tenés que construir tu posibilidad de autorrepresentación. Vos tenés que construir tu posibilidad de legitimidad y audibilidad en el espacio público. Y de eso estoy hablando, es decir, para eso hay que llegar, no hay otra. Al sistema, digamos, al ecosistema mediático. No me gusta esa palabra, pero es más sencilla, la verdad. Si no, no podés, ¿cómo haces? ¿Vale? Sí. Ahí queremos leer, está Diana. Y está Diana de Arbe, que también es autora. Ahí, muchas gracias. Ahí va a leer de Facu. Facu. Y bueno, ahí pasa un link que la nota dice, se llama, hay más de 27 comunidades originarias activas diseminadas en Entre Ríos, que es el encuentro de mujeres originarias de Entre Ríos. Y me pasó el link, ¿y vos me lo podés enviar? Sí, pero ahí dice sí, algo. pero ahí en un comentario dice,
Solo. Bueno, eso. Se celebró el primer encuentro de mujeres originarias y en ese primer parlamento, en un medio local, se citó que el 75% de la población es originaria. Le va a dar un ataque a los rubicitos de ella. Los invito a leer los comentarios debajo de la noticia que envié. Aquí se puede observar cómo resurgen los discursos de odio en la tierra en donde hasta hace un par de años ya no existían indígenas. Y ahí pone un comentario de los que pusieron. Ah, fantástico, Diana, infinitas gracias. Parece que están aprendiendo de lo que pasa en el sur. Vamos a preguntarnos para las usurpaciones. Creo que en la zona del Parque Urquiza, la toma y toda la zona residencial con todos los servicios. Los puristas de la raza europea investiguen de dónde venimos. ¿Se ve que eso alguna contestación a la ciudad? ¿Algún comentario? La usurpación bajo este argumento está muy mal, pero no somos puros genéticamente. Ah, bueno, Diana, así leímos tu comentario. No solo lo voy a leer, lo voy a trabajar, lo voy a indagar y después te hablo. Bueno, yo creo que sí, el último comentario y cerramos, porque si no, nos vamos a ir después de las 13 ya, me parece. ¿Quién quería comentar? Ah, ahí está. Más que comentar, quería preguntar, teniendo en cuenta el tema de la identidad y la decolonización, que a mí me llamó la atención, en base, bueno, no voy a contar el detalle, pero a una anécdota hace unos cuantos años hablando con una persona en Ouro Preto, en Minas Gerais, en Brasil, hablando del tema de la esclavitud, bueno, de hace años. ¿Y por qué me llamó la atención el nombre de él que tenía? Bueno, era el guía, digamos, del grupo. El nombre que tenía colgado, y ahí me contó la historia que él estaba peleando para que se le reconozca y se le vuelva a poner, de cambiarse su nombre básicamente, con un nombre que tenía que ver con sus antecedentes africanos. Y a eso me remite, me hizo acordar en sí, en algún aspecto, estas mujeres también estén luchando por esa parte, porque me llamaba la atención los nombres que no se pongan los nombres, o que no haya alguna ley que justamente que las respalde para que, bueno, las mujeres y todo, ¿no? Para cambiarse los nombres, o si no se permiten poner los nombres originarios. No sepa, es una de las generalidades de la ley, es muy fuerte, es muy complicado ahora. De todas maneras, ellas se llaman Yanka, Tarumata, no deben ser sus nombres de DNI. Nunca me puse a indagar eso, te digo la verdad, yo hablo con ellas, para mí se llaman como se llaman, cómo se autonombran, qué sé yo. Pero sí, no sé, esto no lo sé, no sé. A mí me da la sensación de que no es necesario que haya una ley. Ellas solas quieren llamarse con un nombre. Esto es más frecuente entre las mapuches, tehuelches, mapuches, que por ejemplo entre las michis. Las michis tienen nombres que además es muy fuerte en improntas, como acá en Chaco de entonces hay muchos nombres cristianos. Muchos nombres cristianos. No hace ninguna observación al respecto porque no pretendo tocar a nadie, pero bueno, eso también es un proceso de aculturación. Decían primero los católicos, ahora lo están haciendo los protestantes hace mucho tiempo, y bueno, no es lo mejor que les pudo pasar en el planeta, pero la verdad es que les salvó la vida, salvó cuerpos. Tal vez no, tal vez favoreció el epistemicidio, pero salvó cuerpos, no es poco. No es poco eso.